Bueno, buenas tardes a todos. Un placer encontrarlos en esta reunión ampliada del Comité Nacional de Lactancia Materna de la Sociedad Argentina de Pediatría. Hoy comenzamos con nuestro primer Ateneo online. Me toca coordinarlos este año a mí. Soy el doctor Antonio Morilla, soy pediatra, consultor en lactancia materna, y expresidente de la Comisión de Lactancia de SAP, y actualmente soy miembro del comité. Quiero presentar nuestros invitados. Tenemos el honor y el orgullo de presentar dos eximios profesionales que nos acompañan desde Zaragoza, España. Primero voy a presentar al doctor Iñaki Pastor Pons. Vamos a hablar es un fisioterapeuta pediátrico y del desarrollo, creador y director de terapia manual pediátrica integrativa, TEMPI, dirige el Instituto de Terapias Integrativas de Zaragoza, es autor del libro Terapia Manual del Sistema Óculo-Motor, editado en el año 2012, también es autor del libro Ayúdale a despegar, todo lo que tu bebé y tu hijo necesitan para un desarrollo sin límites. Y Iñaki posee un máster en fisioterapia pediátrica y es profesor internacional de reeducación postural global. Imparte formaciones, seminarios y conferencias de fisioterapia en distintos países del mundo y es fundador del Instituto Aragonés de Salud y Desarrollo Infantil. También nos acompaña la doctora Davinia Cobos, que la va a presentar la licenciada Carla Tornini, que es secretaria del grupo de trabajo de kinesiología de la Sociedad Argentina de Pediatría. Ella es kinesióloga del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata. Bueno, sin más, creo que no me falta nada. Te invito, Iñaki, a tu disertación. Está silenciado. Ahora, ya estamos. Vale, pues bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Otra vez con la Sociedad Argentina de Pediatría, pues muy honrado, como otras veces que he tenido la oportunidad de estar con vosotros. Quería agradecer la invitación a la SAP, también al Comité de Lactancia Materna y, por supuesto, a Mónica Tesone y al doctor Antonio Morilla por esta invitación. Voy a compartir pantalla y bueno, y os presento mi ponencia. Vamos a ver, un momentito. A ver, está aquí. Vamos a ver si se ve bien. Sí, creo que se ve. Perfecto. ¿Se ve bien? Sí, sí. Bueno, el título es, bueno, como veis ahí, influencia de la estimulación vestibular en el desarrollo, y de ahí, bueno, claves para mejorar el tono y la lactancia. Realmente cuando preparaba esta reflexión o esta conferencia, pues me venían a la cabeza distintos casos de bebés en muchos años de experiencia profesional, ¿no? Pero especialmente bebés que he encontrado con dificultades de succión, deglución, de lactancia, y que no tenían unos problemas como muy específicos o una alteración particular del movimiento de la boca o de la función orofacial, ¿no? Habían niños que simplemente estaban flojos. No sé cómo decirlo, si me permitís, con una cierta hipotonía o con unos aspectos lastrados en cuanto al desarrollo. Eran bebés que ya veíamos con un déficit de control de cabeza, que en las evaluaciones en las escalas de desarrollo salían más bien bajos. Quizá algunos tenían patologías respiratorias o hospitalizaciones tempranas y que tenían dificultades generales para lo que era la nutrición y la lactancia materna en concreto.
Entonces, no sé si habéis tenido experiencia de casos así, yo creo que todos nos encontramos ese tipo de casos y bueno, pues me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre ese tipo de niños, sus necesidades y también las posibilidades que tenemos como profesionales de la salud de poder colaborar, de poder contribuir a que esos niños vayan hacia adelante, ¿no? Los objetivos que me había planteado para esta conferencia son estos 3 que veis aquí. Analizar el papel del sistema vestibular en el desarrollo neurológico, evaluar el papel del tono en la estabilización de la cabeza necesaria para la función orofacial y desarrollar claves específicas para mejorar la lactancia. Los contenidos por los que voy a ir pasando son los que os presento. Primero me gustaría hablar un momentito del sistema vestibular como introducción. Me gustaría ahondar un poco en la relación del sistema vestibular con la regulación tónica, con la regulación del tono, y de ahí pasar a un aspecto ya más concreto en relación con lo orofacial, que es qué relación tiene el control de la cabeza, el control cérvico-craneal en la función orofacial. Me gustaría profundizar un poquito en esto porque va a tener mucho que ver con lo que vamos a encontrar. Y después también, bueno, pues comentar un poco, hablar de qué hay en la literatura sobre estimulación vestibular y lactancia. Y a partir de ahí, bueno, pues sacar unas pequeñas recomendaciones para todos los que trabajamos en salud, desde nuestras diferentes profesiones también, al servicio de los bebés y las familias, que nos puedan fácilmente pues, ayudar en lo que es un buen control cervical, un mejor desarrollo y una mejor nutrición. Me gustaría empezar con un pequeño recuerdo del sistema vestibular, que es, a mí me parece que uno de los sistemas más fascinantes. Yo más lo estudio y más me parece como una verdadera genialidad de la naturaleza este sistema, que no es solo el aparato, porque lo que tenemos aquí en esta imagen es el aparato, ¿no? El aparato que está en el oído interno, es un aparato sensor, ¿no? de la posición y el movimiento de la cabeza, pero que realmente no se queda allí. Este aparato bilateral que informa al cerebro de los movimientos de la cabeza o de su posición, realmente, gracias a estas informaciones, el cerebro o el sistema nervioso va a poder desarrollar mucho más. Vamos a poder construir lo que vamos a ver después, como es verdaderamente una representación espacial, un control del equilibrio, y además de una forma muy sutil, porque realmente no hay un área cortical específica de lo vestibular, sino que lo vestibular llega a todo el sistema nervioso. En particular, en lo vestibular hay una serie de conexiones que llaman particularmente la atención, y es la relación que hay entre las informaciones vestibulares, su gestión en el tronco cerebral a través de los núcleos vestibulares y las respuestas adaptativas que hay frente a los estímulos de movimiento en la musculatura extraocular, en el control de la cabeza, en la función de ciertos otros nervios craneales y, muy interesante, y lo vamos a ver después, en el desarrollo de un control tónico en las vías espinales. Las vías vestíbulo-espinales que van a ser responsables de los mecanismos de estabilización del equilibrio en tronco, cabeza, tronco y extremidades inferiores, pero que en particular también va a ser muy interesante como reguladores de tono general, ¿no? Uno de los aspectos que son más fascinantes también es que si tenemos distintos sistemas distintos sistemas sensoriales, el orden de mielinización es una representación también de la importancia que tiene para el sistema nervioso. El sistema vestibular no es el primero en aparecer, las primeras sensaciones son táctiles, orofaciales, pero sí que es el primer sistema en mielinizar y probablemente se deba a que gracias a este sistema, el sistema nervioso puede organizar y madurar otras funciones esenciales.
en particular la de la organización espacial y el equilibrio, sin el cual luego sería muy difícil construir nada más. En realidad, el sistema vestibular tiene una fundamental relación con el movimiento. No solo es un sensor del movimiento, sino que se madura o se estimula, se organiza neurológicamente gracias a los estímulos de movimiento. En este sentido, podríamos hacer una síntesis de cuáles son las funciones del sistema vestibular en un bebé y en una persona, en un niño y en un adulto, de una forma progresiva, pero hay cosas como muy destacables, ¿no? Por un lado, podríamos ver la información vestibular en su aspecto más específico, como podría ser el movimiento, la detección del movimiento y la posición de la cabeza en el espacio, pero es que tiene relaciones con mucho más, ¿no? La estabilización del campo visual. El hecho de que un bebé sobre las 4 o 6 semanas pueda ya fijar la mirada o estabilizar la mirada sobre una cara, sobre un objeto, un juguete, sobre un patrón plano, marca el final de la etapa neonatal y el principio del desarrollo ya a toda pastilla, a toda velocidad, gracias a la conexión con el mundo exterior. Esta identificación o esta estabilización es posible gracias a la maduración del sistema vestibular. Por otro lado, el sistema vestibular aporta una maduración sobre lo que es una representación corporal. Vamos a poder construir mapas de nuestro propio cuerpo, el bebé va a poder construir mapas de nuestro cuerpo y también mapas del cuerpo también en el entorno en el que está. Y eso lo vamos a construir gracias también a las informaciones vestibulares. El sistema vestibular es un gran responsable del mantenimiento del equilibrio y del control postural y del control posicional también de la cabeza. Provee orientación espacial y percepción del cuerpo, del movimiento del cuerpo dentro de ese espacio. Y otro de los aspectos más fascinantes, a mí me parece fascinante, es la relación del sistema vestibular con la regulación emocional. Y uno podría decir, bueno, ¿y qué tendrá que ver el movimiento con la regulación afectiva? Pues mucho. Y además la literatura en los últimos años no para de sacar estudios donde se observa que las personas que tienen dificultades con su equilibrio toman más antidepresivos, tienen una regulación emocional más alterada. Es algo que vemos cada día los que trabajamos en pediatría con los niños que están con problemas de equilibrio, mucho más desregulados a nivel de estrés, de comportamiento. Y si nos vamos al bebé, pues en el bebé ya podríamos pues fácilmente identificar cómo un bebé se calma o se duerme gracias a balanceos, ¿no? El mecer, el balancear. Eso sería un tipo de estímulo vestibular que parece regulador de estrés. Y lo vemos cada día cuando se duermen en brazos, ¿no? Pero también hay una cosa muy importante que a veces se olvida y hay otro tipo de estimulación vestibular más intensa, como la que podríamos ver aquí en esta imagen con este padre y este bebé, en donde los estímulos más intensos vestibulares sí que tienen una influencia también en la maduración del equilibrio, del control de la cabeza, del control del cuerpo, y esos son estímulos más intensos, como veremos más adelante. ¿Cómo el sistema vestibular tiene que ver con la regulación tónica? Bueno, pues realmente es que el sistema vestibular es la mayor fuente de influencia de control o de excitación para los músculos extensores y antigravitatorios. ¿Y esto dónde es particularmente importante? En la musculatura axial del tronco y en la parte proximal de los miembros. Y también tiene una influencia de inhibición frente a músculos flexores. O sea que lo que estaríamos viendo aquí es que un niño, un bebé sano, que es estimulado vestibularmente ya desde antes de nacer y que tiene un nivel de organización neurológica pues, fisiológica, pues su tono muscular, el control de la cabeza, la fuerza del tronco para conseguir posiciones de desarrollo, la estabilización suficiente para organizar su movimiento viene de los estímulos vestibulares
prenatales y perinatales. ¿Y cómo es esto? Pues probablemente gracias a las vías vestibuloespinales, tanto laterales como mediales, que son las que se encargan de regular el tono, gracias a las motoneuronas gamma, principalmente en la musculatura extensora de tronco y proximal de los miembros y en la musculatura cervical. Esta influencia a través de las vías vestibuloespinales pues ofrece la capacidad de desarrollo motor, de desarrollo postural, pero en concreto lo vamos a ver para la función orofacial. ¿Cómo puede un bebé desarrollar una buena función orofacial sin estabilización de la cabeza? Cuando hacemos un test de tracción, yo creo que lo hacemos muchos de nosotros en nuestra práctica clínica, tirar de las manitas de un bebé y vemos que la cabeza no consigue estabilizar ya con pocas semanas o al menos perder un poco esa caída hacia atrás. Es difícil pensar que ese bebé pueda tener un gran control de la función orofacial. Problemas de nutrición, como bien sabéis, pueden estar en relación con infinidad de aspectos, tanto estructurales como funcionales, tanto relativos al bebé como relativos al proveedor también de nutrición, aspectos tanto biológicos como psicológicos, reflejos orofaringios, gestión de protección aérea, funcionamiento neurológico, alteraciones anatómicas en las cavidades orales, faríngeas o esófago también tienen influencia sobre los problemas de nutrición. Los estadios cardiorrespiratorios también tienen una influencia sobre los problemas de nutrición y en concreto lo que voy a nombrar ahora son los problemas de nutrición ligados a la estabilidad y al control postural. Aquí tenemos un bebé con ya unos cuantos meses, pero si os fijáis, no solo estamos viendo una boca abierta que indica pues ya probablemente una disfunción una disfunción respiratoria, sino que estamos viendo la falta de tono en la cabeza, en el control del cuello. Este tipo de niños con problemas de desarrollo pueden ser con alteraciones genéticas o alteraciones graves del desarrollo, muestran normalmente dificultades tanto en el control de la cabeza como en la función nutricional. Y es que el control de la cabeza es que tiene mucho que ver porque gracias a la estabilización de la cabeza, la función de la boca y de la succión y de la devolución funciona mucho mejor. Carla. Ah, eso, ya estamos. Bueno, hay distintos estudios donde se observa cómo el desarrollo motor del tronco y de los miembros realmente contribuye a la mejora del rendimiento y a la nutrición oral. Un aspecto muy interesante es lo que pasa con los 3 meses. A mí me parece que hay unas ciertas coincidencias, ¿no?, a nivel evolutivo, ¿no? Este estudio del 2013 sobre la evolución de la función de succión de glución que hay alrededor de los 2-4 meses, pues fisiológicamente lo que vemos son pues succiones más largas, pausas más cortas, una mejor saturación de oxígeno durante la nutrición, pero es que si nos fijamos en la imagen, justamente los 2-4 meses son los meses en donde se ve con mucha claridad el control posicional de la cabeza, el control de tronco, la capacidad del bebé de mover la lengua para un lado y para otro o de mover la cabeza para un lado y para otro manteniendo su estabilidad de tronco. Hay una coincidencia fantástica entre el desarrollo del control de la cabeza y el desarrollo de la función orofacial. ¿Y qué dice la literatura sobre la estimulación vestibular y la lactancia? Bueno, pues hay cosas interesantes que dice, pero primero voy a dar las malas noticias en relativas. La primera mala noticia es que no hay estudios específicos de estimulación vestibular que no incluyan estimulación táctil. O sea que yo os voy a presentar estudios de la unión de lo vestibular y lo táctil en cuanto a la función de nutrición. El siguiente punto también es que hay los estudios principales son hechos con prematuros y que son una población que tiene realmente necesidad de una buena función orofacial
porque la maduración de los sistemas de succión, deglución, respiración se adquiere a partir de la semana 24-26. Por debajo tenemos de la semana 34, y por debajo tenemos muchas dificultades para una buena función de nutrición. Entonces, esto significa que el que los estudios se hayan hecho sobre bebés prematuros hace también que la forma de medir el beneficio haya sido también sobre una lactancia no de seno, sino de una alimentación suplementaria. Pero sí que vamos a poder ver, en cierta forma, cambios. Si hay cambios en la función orofacial, incluso aunque sea a través de una alimentación complementaria, desde luego vamos a tener beneficios en una función orofacial incluso más compleja como es y más beneficiosa que es la lactancia natural, ¿no? Hay estudios ya desde los años 70-80. Este es un estudio muy particular de estimulación de movimiento y tacto en bebés prematuros, y lo que hubo claramente fueron pues una mejora en la cantidad de leche que podían tomar, una mejora del peso, aunque algunas diferencias no fueron significativas, pero los estudios han mejorado posteriormente. Este estudio, que es uno de los más completos del 2011, también hay un protocolo de estimulación, es un estudio controlado, aleatorizado, y hay una intervención de estimulación de movimiento y tacto, y lo que se observó claramente de forma significativa una mejora de la transferencia del volumen de leche, del ratio de transferencia, que son expresión de la mejora de las habilidades nutritivas, de la coordinación entre succión, deglución, respiración, y también una disminución del volumen de leche perdido, lo cual también implica una mejora de la función muscular perioral. En el estudio ya se nombra que el desarrollo motor de tronco y miembros probablemente contribuyó a la mejora del rendimiento nutritivo, ¿no? Y también tenemos una revisión sistemática de la aplicación de estímulos táctiles y de movimiento, una revisión del 2014 con los distintos estudios hasta ahora, donde se observan en la mayor parte de los estudios que los bebés mostraron algún tipo de beneficio en relación con la estimulación de movimiento tacto, como más rápida ganancia de peso, estancias hospitalarias más cortas o mejor comportamiento. ¿Y qué recomendaciones podríamos extraer de estos hechos o de estos estudios? Bueno, pues quizá todos podamos hacer buenas recomendaciones. Las recomendaciones en salud son el sistema más económico que hay para ayudar a una sociedad. Yo creo que, y además previene, si se hacen a tiempo, previene también el coste y el esfuerzo de otras intervenciones más complejas. La primera de las recomendaciones que podríamos dar a las familias es empezar la estimulación desde el principio. Esto de esperar a ver si un bebé está mal para recomendar estimulación es como una pequeña incongruencia, ¿no? Cuando lo que quieres es prevenir problemas. Los estímulos del desarrollo, fundamentalmente los estímulos de movimiento, de tacto, masajes, contacto, bueno, vamos a ir viendo, pero los estímulos de más tiempo boca abajo, sin duda hay que empezarlos lo antes posible. De hecho, ya los estudios dicen que la estimulación de movimiento prenatal, o sea, que las madres que han podido estar activas durante el embarazo porque no tenían inconvenientes médicos para hacerlo y que tenían un nivel de actividad física, el desarrollo de los bebés posteriormente era mejor, ¿no? Favorecer el movimiento desde el principio. Y hay varios tipos de movimiento que podrían ser muy beneficiosos. Tanto los movimientos de balanceo calmantes como los movimientos de juego, podríamos decir. Aquí tenemos un ejemplo de movimiento de juego. Hay muchas formas, podría ser bailar, como vamos a ver después, portear, balancear con una cierta alegría, como hacen los padres inconscientes un poco, ¿no? A veces hay progenitores que son más protectores y otros padres que son más inconscientes, y también Dios nos ha puesto a todos aquí a trabajar, entonces supongo que habrá inconscientes también por alguna razón, y que los bebés igual necesitan también una cierta
cantidad y calidad de movimientos. Y de hecho podemos ver que en los bebés sanos que son estimulados con movimiento, disfrutan de los movimientos también más intensos que forman parte del juego. Muy importante para el control cefálico, el estimular los tiempos en prono. Siempre despiertos y vigilados. Pero los bebés de nuestras sociedades pasan muy poco tiempo boca abajo. Las recomendaciones de dormir boca arriba, jugar boca abajo no se cumplen. Y principalmente probablemente por miedo, por falta de información de calidad, por desconocimiento. Y hay una cosa también que yo creo que para todos los que trabajamos con pediatría, yo creo que hemos visto todos como más cantidad de problemas, más miedo, ¿no? Y el miedo es un mal consejero, porque normalmente los bebés que más estimulación necesitarían porque más dificultades tienen, son muchas veces los que menos movimiento tienen, menos prono tienen, menos tacto tienen, porque por desconocimiento, por miedo, están restringidos, ¿no? Disminuir los tiempos, tanto tiempo boca arriba. Hay bebés que pasan 6 meses boca arriba de su vida, entre el carrito, la cuna, el gimnasio. Yo creo que los bebés, hay bebés ya que a los 6 meses dicen, bueno, yo me voy a dar la vuelta solo porque si aquí nadie me da la vuelta, me voy a tener que dar la vuelta yo. Tenemos que estimular los tiempos en prono todos los profesionales de la salud, porque realmente la literatura sobre los beneficios del prono es que son espectaculares, no solo para la prevención de los aplanamientos de cabeza, sino para el desarrollo global de los bebés, que es nítido. Promover la verticalización. Este es un aspecto muy interesante. Ya no solo es el aspecto de estar en prono o estar en supino. Si me permitís, voy para atrás. Y si hacemos esta comparativa, fijaos este bebé aquí en supino y fijaos este bebé en prono, ¿cuál de los dos está más verticalizado? Cuanto más prono tenemos, más verticalización. Y es que el sistema vestibular se desarrolla mucho mejor en sistemas verticalizados. Y es que tenemos unos órganos específicos para detectar eso. El control de la cabeza se va a entrenar mucho mejor en posiciones más erguidas. Por eso, otra de las recomendaciones más sencillas, más económicas, es el porteo, que potencia tanto la estimulación vestibular y de movimiento como el vínculo, el buen apego, el apego seguro, la estimulación piel con piel, 1000 beneficios para una cosa gratis, que es que simplemente los humanos transporten a sus crías como siempre lo han hecho, ¿no? Estimular mediante el tacto o el método canguro yo creo que es una excelente forma de crear no solo un gran desarrollo neurológico, sino un buen vínculo. Todos los progenitores deberían comerse a sus bebés a besos. Esa expresión que tenemos en español yo creo que es maravillosa. Y este piel con piel, el método canguro que constata... Fijaos, si ya sabemos además que la mayor superficie de piel en contacto mejora la lactancia. Es que eso se sabe. La mejora del peso en los bebés que están más tiempo piel con piel es un hecho en la literatura también. Y también me gustaría promover también los equipos interdisciplinares, integrando a los fisioterapeutas o a los kinesiólogos pediátricos. Específicamente, yo creo que Davini aquí ya también va a desarrollar más cosas interesantes en relación también al cuello y a ciertas valoraciones craneales, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos un papel y entre todos podríamos avanzar mucho más. Específicamente en las alteraciones craneofaciales o del desarrollo, ¿no? La evaluación, eso también me gustaría promover, ¿no? Que los profesionales de la salud que nos encontramos frente a bebés con dificultades de nutrición, hagamos evaluaciones de desarrollo neurológico, de aspectos de cuello, de aspectos de cabeza, porque pueden ser muy útiles para comprender lo que está pasando. Me gustaría también ofrecer para las personas que puedan estar interesadas en más información el canal de YouTube que tenemos en Tempi y también el canal de Davinia, que es un canal fascinante también sobre aspectos del desarrollo y que comparten pues esta
este sueño de que realmente nuestras sociedades realmente se comprometan con un mejor desarrollo de los bebés a través de una buena formación tanto de profesionales como de las familias. Y nada más, agradecer esta invitación. Siempre estoy muy a gusto con vosotros. y nada, y luego me quedo a disposición para preguntas o lo que queráis. Muchas gracias, Me voy a Iñaki. desconectar un momentito. A ver si veo cómo desconectar mi... A ver si puedo... ¿Quiere dejar de compartir, doctor? Sí, ¿me puedes ayudar con esto? Sí, yo lo corto. Ahí está. Iñaki, muchísimas gracias. Ha sido muy claro y realmente es algo que yo como pediatra es algo que en la práctica diaria veo. Chicos que no son alzados, aquellos que tienen el occipucio plano es un niño que nadie lo alza de su cuna o de su poco brazo. Como dice el viejo refrán, a lo hecho pecho, hay que levantarlos y alzarlos y promover esto permanentemente para mejorar todo lo que estoy escuchando. Yo tengo un nieto chiquito y a veces me parecía que mucho estímulo vestibular tampoco era bueno, por lo que nos decían. Hay que moverlo, mi hijo vive permanentemente amacándolo a su hijo y bueno, creo que va a ser bueno. Bueno, muchas gracias y le doy lugar a Carla para que nos presente a Davinia, que va a ser un placer escucharla. Antonio, dijimos que iba a haber primero preguntas para Iñaki y después iba a hablar Davinia. Bueno. Ya hay varias en el chat. Bueno, paso al chat y veo las preguntas. Bueno, la primera pregunta. Me gustaría consultar sobre los movimientos que considera importantes para estimular la lactancia. La dirección de los movimientos acciona en forma diferente los canales semicirculares. Esto lo pregunta Laura Álvarez. Estás muteado, Iñaki. Perdón. Ay, gracias. Que tengo que irle dando. Sí, bueno, cada plano del espacio, el movimiento en cada plano del espacio es recibido por unos estímulos específicos o en cada canal y luego también las posiciones mantenidas porque hay sensores de aceleración y sensores lineales, ¿no? Yo creo que en los bebés, si no hay una patología específica o como puede haberla en jóvenes o en adultos con alteraciones vestibulares, yo creo que no es tan importante el plano como la cantidad, calidad de movimiento y sí el parámetro que yo pondría es la posición erguida. Cuanto más erguidos están los bebés, más pueden como integrar los estímulos de movimiento con el control cefálico y la estabilización de la mirada. Entonces, es verdad que yo puedo mover a los bebés y está súper bien poder balancear a los bebés también en una posición tumbada, pero si queremos que realmente ese bebé adquiera un mejor control de la cabeza, igual los estímulos que son más en vertical pueden ser mejores. No entraría yo en estimular el canal horizontal o como una forma específica. Yo creo que el hecho natural de estar con los bebés, de balancear, de bailar con ellos, ya ofrece todos los estímulos necesarios. Gracias. Gracias. Una segunda pregunta dice muy claro, la verticalidad, ¿desde cuándo la recomienda iniciar pensando en los niños prematuros? Lo que entiendo es que inmediatamente, por lo que tú explicas. Bueno, yo creo que los bebés incluso, esta es una pregunta así muy interesante y tiene una cierta complejidad también. Un bebé nacido a término tiene un periodo de 4 o 6 semanas en donde no hay control de cabeza, obviamente, y la posición general es más en flexión. De hecho, los sistemas de porteo de estos bebés son más en flexión. No hay un enderezamiento completo, pero sí que hay una cierta posición un poquito más erguida también en los sistemas de porteo. O sea que incluso en bebés
pues como en una primera edad, aunque no tengas la verticalidad completa, tampoco se lleva a los bebés en horizontal. Se acepta esa posición más recogida, mayor sostén de la cabeza, pero yo creo que las posiciones más erguidas prácticamente desde el principio ya podríamos pensar que esas experiencias empiezan a ser importantes para que después sea más fácil con 4, 6, 8 semanas controlar la cabeza. Pero es una pregunta interesante y luego habría que ver qué tipo de prematuro, qué situación clínica tiene también, si está en su casa o está en un hospital, ya es otro tema, es más complejo. Otra pregunta dice, ¿qué opina, doctor, de las corrientes que dicen que el bebé debe estar boca arriba hasta que pueda ponerse solo boca abajo? Sí, es un tema que tenemos de actualidad por corrientes que vienen del este de Europa y en una confusión. Eso es una confusión. Esa es mi opinión. Es una confusión entre lo que significa el movimiento libre, que un bebé tenga espacio para moverse con libertad, que pueda mover sus brazos, que tenga un espacio de juego y de hábito que sea suficiente, que no esté encerrado, atado o encerrado en una especie de sillita cerrada. También es la recomendación de que los bebés se puedan sentar por sí mismos o ponerse en pie por sí mismos. Eso se ha llevado al tema del prono y del supino y es un tema de reflexión muy interesante. La primera reflexión que podríamos hacer es esos estudios sobre qué tipo de bebés fueron hechos. Porque eran estudios sobre bebés sin madre, lo cual es ya un lugar un poco complejo para elegir un grupo de observación. Por otro lado, habría que discutir qué es fisiológico para un ser humano, el prono o el supino. Porque siendo que el bebé humano es el único que puede estar en supino, es posible que nuestro desarrollo filogenético nos permita un prono, además se vea a los bebés mucho más estables en prono. Pero todo esto son suposiciones. Lo que no hay ninguna suposición ni margen de duda son las revisiones sistemáticas sobre los estudios de cómo los bebés que están más tiempo en prono tienen mejor desarrollo a todos los niveles, motor, cognitivo, y cómo previenen los problemas de cabeza. Esto no es un hecho, no es una interpretación. Entonces yo creo que hay que dar la bienvenida a todo lo que sea movimiento libre, espacio para el desarrollo, espacios en el suelo, pero un bebé fisiológicamente necesita el prono y no hay duda de eso. Parece increíble, pero hay un hilo conductor en casi todas las preguntas, porque la que continúa dice ¿qué mirada tiene sobre la teoría picleriana y el movimiento libre? O sea, todas las preguntas que hemos ido escuchando son similares. Sí. Bueno, felicitaciones. Acá, los neonatos alimentados con leche de fórmula, ¿necesitan más estímulo? Es una pregunta un poco compleja porque no comprendo bien si el estímulo es para algo en concreto. Yo lo que diría es que los bebés alimentados con leche de fórmula tienen menos experiencias fisiológicas que si por lo que sea un bebé tuviera que ser nutrido con biberón. Hay que compensar todo lo que no está pudiendo vivir. Si fuera una situación inevitable por distintos problemas médicos o de cualquier tipo, habría que compensar eso con piel, jugar con el pecho, aunque no se alimente del pecho, que pueda jugar con el pecho, oler a su madre, estar piel con piel, estimulaciones orofaciales previas a la nutrición, vigilar con qué brazo se ofrece el biberón, porque los diestros ofrecemos siempre que colocamos al bebé en la izquierda para nutrirlo, y esa posiciones más verticales, no siempre del mismo lado. O sea, hay distintas cosas que habría que hacer pero para compensar, pero no comprendo exactamente si en la pregunta
había alguna otra asociación. No lo sé. Un gran tema, el de la lateralidad izquierda es un tema para investigar, porque todos tendemos, Sí. desde los niños tienden a alzar los muñecos del lado izquierdo. Eso es algo que lo observo diariamente. Acá esto es más específico, porque dice, ¿qué consejos nos pueden dar sobre la tortícolis congénita y la lactancia materna? Y ese tema, nada más. Sobre la tortícolis congénita es que cómo posicionarlos, o sea, tratar de... no podemos hacer nada. Vale, es una buena pregunta también. Bueno, la primera cosa es que hay una asociación entre las dificultades de movimiento de cabeza y las dificultades de nutrición, que además Davinia va a nombrarlo después, yo creo que también ella podrá aportar algo sobre eso. Bueno, hay que ver cuál es el origen de esa limitación en el movimiento de cuello, hacer un diagnóstico diferencial de los distintos problemas que puede haber, si es un aspecto musculoesquelético, pues obviamente los procesos de estimulación para el lado de más dificultad a través de los hábitos de la relación con los padres, pero sin duda si hubiera kinesiólogos pediátricos que pudieran ayudar a mejorar la movilidad cervical o fisioterapeutas pediátricos, sería un avance tremendo, porque en muy poca intervención los bebés pueden tener un cambio muy grande. Y yo creo que los profesionales de la salud sí que tendríamos que intentar ver si hay ese link entre la dificultad cervical y la función de la boca y la función orofacial. Es un tema muy interesante ese. Muchas otras preguntas también sobre Pickler, sobre el método Pickler, que ya hablamos. Sí, pero podemos hablar más de Pickler. Sí, se puede hablar. Pero que realmente que no hay margen de duda. Y además este es una confusión que hace daño. O sea, hay confusiones que son tal, pero decir que los bebés no pueden estar boca abajo contra la mayor de las evidencias es realmente un problema en base a un estudio del año 60 sobre un conjunto de niños sin madre en un orfanato. Esa investigación no puede sostener 50 años de dejar a los bebés boca arriba, además con las cabezas aplanadas por deformaciones craneales es que la evidencia es abrumante. O sea, y a cada año surgen estudios más importantes sobre la importancia del boca abajo como una fase más del estar. O sea, que un bebé tiene que estar boca arriba, tiene que estar boca abajo, tiene que estar erguido. Pero allí los profesionales de la salud tenemos una responsabilidad importante en comprobar las informaciones que ofrecemos también, ¿no? Hago dos preguntitas más y pasamos a... Fenomenal y agradecido. La pregunta es, ¿con qué tipo de niños se realizaron los estudios en los que se realizó estimulación vestibular? ¿Niños hipotónicos? O sea que los... Prematuros. Prematuros, básicamente eran prematuros. Muy bien. Prematuros con dificultades de nutrición y con bajo peso. Sí. De todas formas, si alguien quiere las referencias más concretas, que a través de mi Instagram o de cualquier contacto mío me escriben y yo paso las referencias. Sin problema y encantado. Y por última pregunta es, buenas tardes, en el equipo multidisciplinario sería importante considerar el rol del fonoaudiólogo en relación a la función alimenticia y comunicacional. Pues a mí me parece una de las figuras más necesarias y más por descubrir, porque creo que incluso como profesión, o sea, si ya hacían un trabajo fantástico, tienen un margen de expansión, de trabajo especializado que realmente es sorprendente. Yo creo que es una de las figuras claves en este área, sin duda alguna. Muy bien. Bueno, le doy lugar a Carla. No la veo. Le doy espacio a Carla para que presente a Davinia. Buenas tardes, muchas gracias a Antonio por la invitación. Bueno, voy a presentar a Davinia Cobos, ella es fisioterapeuta de Córdoba, España.
hace 18 años se dedicó a la clínica y en los últimos años se está dedicando a la docencia en el área Tempi. Está enfocada en los niños, en la lactancia y en lo orofacial. Así que vamos a tener el placer de escucharla y luego de su disertación le haremos algunas preguntitas que tengan ganas de que ella les responda. Un placer escucharte. Muy bien. Se ve, ¿no? Por ahora. ¿Y se escucha? Sí, fenomenal. Bueno, buenas tardes desde aquí de España y gracias a todas las personas que he visto en el chat que hay de todo el mundo. Así que, bueno, pues la verdad es que agradecer especialmente al Comité de Lactancia de la SAP, de la Sociedad de Argentina de Pediatría. Y, bueno, me siento la verdad es que muy emocionada. Creo que hacer el Ateneo Online es una gran oportunidad, pero realmente me encantaría más viajar hacia allá. Tengo muchas ganas de volver a Argentina, así que a la próxima me apunto. Y bueno, me siento emocionada y me encanta este tipo de encuentros y especialmente la lactancia materna, que últimamente me dedico más a este tema, porque, bueno, considero la lactancia porque no solamente tiene un aporte nutritivo a nivel de lo bioquímico, a nivel de la proteína que tiene la leche, de los ácidos grasos, de tal, etcétera, sino que la lactancia materna realmente es un aporte nutritivo del alma y se construye, como habéis estado viendo, todo el neurodesarrollo, se construye la visión, se construye la audición, se construye al ser. Entonces, bueno, como medida preventiva de poder mejorar la práctica de la lactancia materna, ayudaría a más de 3.500 niños al día, más que cualquier otra acción preventiva. Así que fijaros la cifra y el valor que tenemos todas las personas que estamos aquí reunidas, cada uno de su profesión. Entonces, mi principal objetivo, aparte de disfrutar con vosotros, será el aportar desde mi experiencia y de mi estudio diario un granito más de arena para amplificar como la visión en la dificultad de la lactancia. Así que como principales objetivos que me gustaría que pasáramos, básicamente comprender la diferencia en los frenillos y la anquiloglosia, porque veo que muchas veces los profesionales utilizamos el frenillo como si fuera la anquiloglosia y seguramente todos conocéis y os dedicáis a la lactancia de la diferencia, pero bueno, lo vamos a repasar juntos. Vamos a analizar sutilmente las herramientas que se utilizan más actuales para valorar el frenillo de lactancia y quizás como fisioterapeuta, kinesióloga en este área de lactancia y la parte orofacial, pues crear o amplificar eso, un análisis con una cierta de claves para que sean más completos a la hora de la decisión de un tratamiento. Así que bueno, vamos allá. Antes de nuestro objetivo, me gustaría mostrar una serie de imágenes que para mí podrían representar realmente la situación actual que nos encontramos con el frenillo y con la anquiloglosia. Esta primera imagen es una imagen de Google, como veis, y realmente como imagen, si buscáis anquiloglosia, es una de las imágenes que más aparecen. Pero bueno, si ya con una imagen decimos que esto es una anquiloglosia, pues estamos ciñéndonos a la parte solamente como anatómica. Realmente lo que vemos en esta imagen es un bebé con una boca abierta, con su lengua, y hay algo que sujeta esa lengua al suelo de la boca. Eso es lo que nos podría decir realmente, objetivamente, esta imagen. Estas ya son imágenes de niños reales de clínica. Esta bebé se le diagnosticó un frenillo tipo 4, el tipo submucoso, y se le operó muy rápido, menos mal, porque tenía gran pérdida de peso, la madre tenía unos dolores insoportables, con grandes heridas, mastitis, ya sabéis lo que supone eso a nivel de la primera comunicación entre un bebé y una madre, que te esperas que te vayan a poner el bebé y vaya a ser todo como súper bien, pero eso ya nos crea como un plof, ¿no? Un primer palo. Entonces tampoco se agarraba bien y tuve la suerte de buscar un buen profesional y se le hizo una frenectomía, mejoró la lactancia, empezó a coger peso, pero faltaba algo más. En la imagen de la derecha podéis ver que África tiene el frenillo súper recién cortado, vamos, fue una foto de
que pude ver al día siguiente, y también como fue muy bien asesorada por una puericultora, que en España le llamamos matrona, y asesora de lactancia, pues tuvo también la facilidad de acompañar no solamente el corte de la frenectomía, sino el que mientras que se ha recuperado del todo, pues han entrado otros profesionales para que esa niña cogiera su peso y su talla. Fue muy importante también el tratamiento por nuestra parte de kinesiología fisioterapeuta y también del fonoaudiólogo para hacer la recuperación de toda la área de miofuncional. Esto es un caso. Otro caso sería esta niña que tenía una anquiloglosia tipo 2. Empezó con una dificultad de lactancia, pero tuve, entre comillas, la suerte de verla súper rápido. La madre había cogido cita antes de dar a luz, porque quería una valoración de neurodesarrollo, ya conocía nuestro trabajo y quería que hicieran una exploración para darle todos los consejos, por ejemplo, que ha estado comentando Iñaki. Y presentaba cansancio al comer, no hacía un buen cierre labial y la madre decía que presentaba dolor solo en un pecho. Resulta que a la hora de la exploración, como podéis ver en la foto de la derecha, se ve una serie de asimetrías en la cara. Tuvo un parto muy difícil, con cierta instrumentalización en la cara, y a la hora de tratarle, simplemente con un tratamiento manual para las disfunciones musculoesqueléticas que habíamos encontrado, no ha hecho falta una frenectomía y a día de hoy se está haciendo su seguimiento y sin ningún problema está lactando de forma súper exitosa. Esto es otro caso que nos encontramos en el día a día. Este caso, este bebé llegó a los 6 meses, en esta foto tiene 6 meses, pero contaba la madre, porque esto fue anterior, que tuvo problemas en la lactancia, por ejemplo, decía que había chasquido, que presentaba mucha ansiedad a la hora de comer, que se supone que ingería gases porque se escuchaba a la hora de tragar e incluso se le ponía la barriga durita y estaba molesto todo el día. Se le hizo una frenectomía, pero no hubo tratamiento posterior, no hubo seguimiento, no fue valorado por un fisioterapeuta kinesiólogo, por un fonoaudiólogo. Entonces, cuando llegó a la clínica con 6 meses para una valoración de neurodesarrollo, ya no pensaba que le íbamos a ayudar en lactancia y en otros aspectos. Resulta que había sido cortado, pero la lengua seguía baja, no tenía control motor, seguía haciendo chasquido, con esa ansiedad de comer. Así que la fisioterapia la verdad que fue bastante efectiva y pudo volver a hacer una serie de ejercicios para reeducar todo lo que son los circuitos orofaciales. Y este último caso fue un niño que llegó también más mayor, con 8 meses, con una serie de rasgos de un síndrome. Fue diagnosticado por su pediatra con una anquiloglosia tipo 3, como podéis ver en las dos imágenes. No tuvo ninguna intervención porque la madre no presentaba ningún tipo de síntoma, el bebé lactaba perfectamente, cogió peso, estaba tranquilo, tal, y fue exitosa el primer día. Entonces, bueno, aquí presento los casos para ver lo que pasa diariamente en la clínica. A veces no hay coherencia entre lo que vemos, entre los síntomas, entre el examen, y ese es el granito de arena que me gustaría aportar un poquito desde mi punto de vista como profesional de la fisioterapia, a ver si aumentamos un poquito pues, esa visión más amplia. Entonces, bueno, ¿qué es el freno o frenillo lingual? Muy básico. Freno lingual, es decir, es algo, es un tejido que hay en el cuerpo humano, que es fisiológico, que todo el mundo tenemos, y lo que hace es prácticamente frenar. Es un pliegue fibromucoso, que lo que hace conecta la lengua con el suelo de la boca. Tenéis aquí la imagen de unos dueños, ya conocéis seguramente la película de 100 Dálmatas, y lo que hace es como cuando vamos a sacar a nuestro perro, que tenemos una cadena y esa cadena tiene que permitir el hecho de que vaya a hacer sus funciones, por ejemplo, el pipí, la caca, el oler, el relacionarse con otros perros, con otros seres, pero nosotros vamos a tener el cuidado de limitar para que no se exceda. O sea, sería como una relación entre el dueño, entre el suelo y el perro, para que haga las funciones de forma más correcta. Entonces, mirad, en los libros de anatomía hay muy poquito sobre la descripción del freno lingual, pero recientemente hay 2 estudios que hablan de su histología. Y esto es la normalidad. En esta imagen podemos ver lo que pasa cuando una lengua a la izquierda está relajada y a la derecha cuando está levantada. Entonces, si os fijáis en la imagen de la izquierda, se ve una línea roja que representa la mucosa oral y una línea verde que representa el suelo facial de la boca. Y pueden pasar varias situaciones de forma totalmente normal. Es decir, tenemos el suelo de la boca, realmente es un entrecruce de fibra y de mucosa que cuando levantamos la lengua aparece
un tejido que aparentemente vemos que parece que es un tejido con una orientación antero-posterior, pero no es cierto. Se habla de que hay un entrecruce de fibras que anclan la lengua y cuando la lengua se levanta aparecen las tres situaciones que podemos ver en la parte de la derecha donde pone lengua levantada. Puede ser que ese freno lingual en la situación B esté solamente formado por solo mucosa, que tendría un aspecto como transparente. Puede ser que cuando levantemos la lengua esté conformado por la mucosa y un suelo de tejido conectivo, por eso a veces se habla que es un pliegue fibromucoso, en el cual ya está un poquito más opaco, y pudiera ser también que ese tejido puede estar formado por mucosa, por suelo facial, incluso por el músculo geniogloso. ¡Hala! Qué importante tener este detalle para las personas que lo operan, porque ¿qué pasaría sin ton ni son que cortamos un frenillo y realmente a lo mejor no era la dificultad de lactancia? Podríamos cortar una serie de estructuras tan importantes como es el músculo geniogloso, que tiene una función en las funciones orofaciales. Pero también podríamos cortar ciertos nervios sensitivos y podríamos alterar la somestesia de la lengua. O también podríamos hacer una cicatriz en la cual, por ejemplo, las glándulas sublinguales y submandibulares que se encuentran en ese suelo de la boca podría alterar la salivación tan importante para todo lo que es el proceso que ocurre en la cavidad vocal cuando hablamos, cuando masticamos. Así que, bueno, advertencia de que es importante valorar bien el frenillo y cortarlo bien también, para no cortar una serie de estructuras que son totalmente fisiológicas. Porque si es fisiológico, obviamente, aquí he decidido poner 4, pero la naturaleza asombra cada vez que nos ponemos a estudiar la función de algo que son inmensas. Por nombrar las más básicas serían, obviamente, dar estabilidad y guiar a la lengua, limita potencialmente el punto final, como hacemos cuando llevamos un perro, posiciona la lengua en reposo. Esto sí que es importante, porque cuando estamos en reposo, por ejemplo, en el sueño, si esa lengua no se posiciona en su casa, no se posiciona en su suelo, puede irse para atrás. Y eso puede no proteger la vía aérea. Necesitamos tener la parte de atrás, el tubo de atrás aerodigestivo, para la entrada de aire mientras que dormimos o estamos en otras situaciones. Y como hemos dicho antes, el estímulo, que movamos la lengua, al final es un estímulo kinestésico que favorece la salida de la saliva, favorece la salivación. Estos son algunos. Lo importante es saber que el freno tiene una función positiva en el cuerpo humano, pero no siempre tenemos un freno fisiológico, dinámico, que nos permita todas las funciones orofaciales. A veces nos encontramos con una situación patológica, que es lo que denominamos anquiloglosia. Y esta anquiloglosia, esta definición no es la más completa, es la más antigua, que está escrita en la literatura en el año 1960 por el médico Wallace, pero fue el primero que empezó a definirla a nivel médico y decía que realmente la punta de la lengua no llega a sobresalir de los dientes incisivos inferiores. ¿Qué quiere decir? Que estaba limitada, que no hace una función hacia adelante. Y bueno, ya todos los que nos dedicamos a la lactancia sabemos que no solamente limita hacia adelante, sino que limita también otros movimientos. En el caso del lactante que no tiene dientes, obviamente no saldría la lengua por fuera de los incisivos, tendría que salir por la encía inferior. Y que a menudo, histológicamente, también se ha estudiado que tiene pues, una serie de liote, ahí de tejido de colágeno tipo 1, tipo 3, unido a veces con fibras musculares, un tejido como muy duro, muy rígido y muy cicatricial. Una situación patológica que, por ejemplo, han encontrado en ciertos síndromes, que es característico tener una anquiloglosia, o, por ejemplo, las mamás que en el embarazo han tomado cocaína, se da esta situación de forma más fácil. ¿Y por qué es importante saber si cortar o no cortar? Porque si tenemos una anquiloglosia y tampoco la diagnosticamos, tiene mucha repercusión a corto y a largo plazo. Estamos en el Ateneo de lactancia materna. Entonces, a corto plazo, lo que nos interesa es la lactancia materna. Si un bebé no puede hacer sus funciones, perdón, que mi saliva no sé dónde anda, me estoy hidratando un poco. Voy a mover un poco la lengua para ensalivarme. Sí, obviamente, si la lengua no puede hacer sus funciones, que todos conocemos, que es para ordeñar, me encanta esa palabra, para ordeñar esa areola, ese seno materno, no voy a poder tener la posibilidad de sacar la leche, de tener también una protección de mis vías, un liote. Entonces, y si no se alimenta al bebé desde primera hora, obviamente la lactancia materna se considera un precursor de las funciones posteriores, como son, por ejemplo, la lingüística o la masticación.
Tampoco posiblemente si no lactamos bien no es cuestión de solamente dar un biberón, obviamente para que coja peso, esté hidratado y esté alimentado, sino que nos importan otra serie de funciones que aparecen posteriores, una serie de situaciones más complejas, como son la masticación, que empieza a aparecer a los 6 meses. ¿Y qué pasará si la boca no funciona bien y esa lengua está atada, si está anclada, si no puede subir y no puede desarrollarse? Que la lengua, otra función que tiene es el estímulo para que se desarrolle y crezca la parte de la cara. Y si no podemos subir la lengua, también aparecerá un término que actualmente ya se denomina deglución adaptada, pero que comúnmente se utiliza la deglución atípica. Es decir, todas las funciones de respiración, todas las funciones de deglución pueden estar comprometidas. No se puede decir que un problema de frenillo pueda producir eso, pero sí podemos decir que es un factor que puede ser el que comprometa después una serie de funciones más complejas. La fonoarticulación. Ya hay estudios que hablan cómo participa la lengua si no sube arriba, en qué fonemas en concreto puede ser que después no podamos pronunciarlos, por ejemplo, la Z, la L, todo lo que sea, que la lengua que tenga que estar arriba. Si no puede subir, no voy a poder decir zapato, ni la lápiz, me van a costar más trabajo. O sea, tiene una repercusión. Y obviamente, también depende. Pero si no puedo hablar bien, o no puedo pronunciar bien, si no puedo tragar bien, si no puedo lamer bien un cucurucho, porque no puedo sacar la lengua, a lo mejor eso me va a restringir mi participación social, porque no voy a querer decir una cosa en un momento dado que sienta que tengo que decir, porque me da vergüenza, puede ser que no comparta, pues eso, tomarme un helado con un amigo. Entonces, obviamente, fijaros, desde el inicio, si pudiéramos tener la oportunidad a la hora de valorar una lactancia materna, de ver si hay una anquiloglosia o no, podríamos ayudar mucho, pues no solamente ahora, sino en el futuro. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a mirar la literatura? Intentamos buscar un poco como coherencia. ¿Qué incidencia tiene la anquiloglosia? Pues va desde 0,8 hasta 12. ¿No hay mucha diferencia? A mí esto me hace preguntarme cosas. ¿Cuál será el motivo, el por cual hay una diferencia tanto entre el 0,8 y el 12? Pues posiblemente una de las cosas por esta situación será que no existe entre los profesionales que valoramos si hay una anquiloglosia es en cómo lo valoramos. No hay un sistema uniforme de clasificación. Y esto es uno de los objetivos que nos tendríamos que poner todos los profesionales, tener como una mirada más igual, una mirada más global de cómo valorar este frenillo. Entonces, vamos a repasar qué escala o qué herramienta se utiliza actualmente para el frenillo, ¿vale? Sería la más antigua y la más básica sería la valoración anatómica, en la cual Kotloff lo único que se fijaba al principio era realmente cuánto hay de libre en la lengua. Abría una boca y veía cuánta libertad. Y ahí tiene una clasificación en la cual clasificaba del 1 al 4, según la libertad de la lengua. Un poco posterior, complementamos esta escala y decimos, mira, esto es poco. Nos interesa saber también cuáles son las características de ese frenillo, de ese tejido, si es fino, si es grueso, si es elástico, dónde se origina y dónde se inserta ese freno lingual. Y tenemos otra clasificación, que esta, por ejemplo, es la que se ha utilizado para los niños que hemos visto al principio de la disertación. Ponía frenillo tipo 4, anquiloglosia tipo 3. Esta es la que se ha utilizado que es de Conilos. Pero esto tiene bastante limitación, porque al final es como la imagen de Google. Vemos una boca y solamente nos fijamos en la estructura, en qué vemos. Pero sería más interesante, como han hecho una serie de profesionales, posteriormente es meter dentro de la valoración no solamente el aspecto, sino la funcionalidad, porque eso quizá nos ahorraría mucha frenostomía o muchos tratamientos más invasivos. Entonces, la escala más utilizada sería la escala de Martinelli y la herramienta de Hasselbacher, que son las que comúnmente los profesionales que nos dedicamos a la lactancia tenemos en nuestra consulta. Esta sería de Hasselbacher, no vamos a entrar, tiene una serie de ítems. Hasselbacher mira muy bien el aspecto y como algo diferente mete todas las funciones que tiene la lengua. Es muy, muy rápida, es muy práctica para cuando tenemos poco tiempo en la clínica. Y está el protocolo de evaluación del frenillo de Martinelli, en la que mete una serie de ítems mayores.
Entonces, si analizamos estas dos escalas más utilizadas actualmente, tenemos la de Martinelli y la de Hasselbalch. Y como todo en la vida, a la hora de decidir todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. ¿Qué es muy bueno en la escala de Martinelli? Pues que pregunta en una anamnesis, pregunta si hay algo genético, si hay un dolor en la madre, hay una pregunta hacia la madre. Como muy chula, por supuesto, son las imágenes que muestra la escala de Martinelli, si todas las conocéis. Es muy fácil de pasar porque tiene un montón de imágenes para tú rápidamente decir, uy, esta situación es la que yo conozco, pum, y da una puntuación, un ítem. También introduce la maniobra de visualización, es decir, no solamente se fía de lo que ve, sino que introduce los deditos para ver cómo está a nivel de resistencia y para ver cuánto puede realmente levantarse la lengua. Valora la succión no nutritiva y además también permite hacer un vídeo de 5 minutos de una toma para poder tranquilamente después verlo y concretar ciertos detalles que a veces no nos da tiempo en la clínica. Pero eso es un gran inconveniente cuando en la clínica tenemos muchos pacientes, porque, como dice Nor, tiene mucho tiempo de valoración y una valoración de 5 minutos de toma no siempre se puede. Cosa que Hasselbalch, a nivel de ventaja, es que es muy práctica y valora todas las funciones de la lengua, no se le escapa ninguna. Pero no incluye preguntas para la madre y no contiene imágenes. ¿Qué ventajas tiene ambas? Que son específicas de frenillo, es decir, son súper completas, nos hacen como una visión para decir, me tengo que fijar si tiene el frenillo forma de corazón, si cuando llora levanta la lengua, si cuando tal. O sea, nos hace como unos súper profesionales a la hora de mirar el espacio que hay entre la lengua y entre el suelo de la boca. Y valora la estructura y valora la función, que son muy interesantes. Pero, ¿cuál es el problema de tener una valoración de frenillo y pensar que la lactancia puede ser por una dificultad de frenillo? Pues que nos vamos a hacer una mirada demasiado pequeñita en pensar que la lactancia viene por un frenillo y nos quedamos ahí, mirando solamente la región oral. Y esta sería una buena pregunta llegando a este punto. Porque ¿sería la anquiloglosia, ese problema de que la lengua no pueda subir y moverse bien, la única interferencia que dificulta la lactancia? Seguramente con todos los profesionales que estáis aquí ya sabéis que no es así. Tenéis una visión más amplia. Pero se ha demostrado en el estudio, que igual hay estudios que dicen que cuando se corta el frenillo hay mejora de lactancia, como pasaba en el caso 2, también hay estudios que dicen que niños que se valora y tienen un frenillo corto pueden lactar de forma exitosa, como pasaba en el grado 4. Y que si el niño diagnosticado un 62% de anquiloglosia, el 62% de esos niños, si se hiciera una evaluación alimentaria multidisciplinar, nos podríamos ahorrar una frenectomía. Así que cuando miramos la literatura hay una discrepancia entre unos estudios y otros estudios. Entonces aquí abrimos un poquito más la mirada. Ya hemos pasado de valorar como un frenillo a nivel estructural y a nivel funcional, pero lo importante es valorar la lactancia. Y la lactancia sabemos que no solamente es una boca, sino que es una cara, sino que es un cráneo, sino que es una posición, sino que es una madre. Y todo esto en conjunto sería la valoración de la lactancia. Escala hay millones. Cada una con sus ventajas e inconvenientes, eso daría para otra disertación, pero como algo diferente que nos ofrece a la escala de Hasselbalch y de Martinelli, pues que miran el patrón de succión, cuánto dura la pausa, cuántas veces succiona de forma seguida, pregunta sobre aspectos de la madre, si ella se siente hábil o no se siente hábil, valora la cantidad de flujo, la transferencia de leche a la hora de auscultar la deglución, o sea que ya nos da una mirada más amplia. No solamente miramos solo una boca, sino miramos una diada entre la madre, el bebé y lo que pasa entre el medio. Entonces, ¿qué puede realmente dificultar la lactancia? Vuelvo a hacer un resumen. Puede ser unos aspectos de la madre, por ejemplo, que una madre tenga poca elasticidad y protractibilidad del pezón. Puede ser que la madre se encuentre en una situación emocional más cansada. Puede ser que la madre no haya tenido la suerte de asesorarte antes, tener una información de calidad a la hora de buscar ayuda. Puede ser que el ambiente no sea el adecuado, que no tenga un apoyo familiar,
que no sepa cómo se tiene que colocar un bebé, que no sepa la importancia de la estimulación vestibular, de los tiempos en prono, como ha dicho Iñaki anteriormente, y la valoración del bebé. Y aquí es donde me gustaría aportar un poco mi valor y mi experiencia. Que en el bebé tenemos que mirar más cosas aparte del frenillo corto o de la anquiloglosia. Es decir, amplificamos la valoración del bebé y os propongo, vamos a ver punto por punto, no os preocupéis si lo paso un poco rápido, pero vamos a ver un poquito de la limitación de los movimientos de cuello, que puede ser un factor de interferencia. Otro puede ser, como veíamos en esta niña que tenía una asimetría craneal y facial, anormalidades e incluso malformaciones craneofaciales. Vamos a introducir para ver no solamente el aspecto anatómico, sino que vamos a ver qué grado de resistencia nos ofrece el frenillo y lo vamos a complementar de forma funcional, cómo se encuentran esos circuitos orofaciales y cómo se encuentra la función de succión. Entonces, eso es lo importante. ¿Cuáles serían? Si sospechamos de un frenillo o de una dificultad de lactancia que empecemos por una anquiloglosia, ¿cuáles serían ciertas claves que podemos aportar en la valoración del bebé a la hora de decidir si intervenimos o no intervenimos? Así que vamos a ver las claves a continuación. Por ejemplo, que lo habéis preguntado antes como duda, la tortícolis, ¿no? ¿Cómo podría repercutir la tortícolis? ¿O tiene alguna relación entre la tortícolis y la boca? Pues podemos relacionarlo por muchos motivos. Uno, por ejemplo, porque si obviamente tenemos dos senos y hay una limitación hacia un lado hacia otro, obviamente va a costar más trabajo, normalmente depende también de la cantidad de rango de movimiento que tenga de limitación, pero va a posibilitar que le dificulte una posición a otra. Ahí tenemos que ayudar a la familia a que posicione hasta que tratamos y quitamos esa restricción de movilidad, tenemos que facilitar la posición que pueda se debe lactar. Pero vamos, eso en una o dos sesiones. Con una buena experta en mano se soluciona muy rápido. Pero mientras tenemos que apoyar en una serie de posiciones. El cuello, las primeras cervicales, también tiene una relación con el nervio hipogloso. El nervio hipogloso es el 12 par craneal que sale desde la base. Y eso tiene una anastomosis, una relación con el cuello. Entonces, si hay alguna restricción, hay alguna resistencia en los tejidos de las cervicales del cuello, puede dificultar el control motor de buena calidad de la lengua. O sea, no es solamente porque yo no pueda girar y no pueda hacer una buena presentación al seno, sino porque esa lengua que vemos que algo va mal en nuestra valoración de frenillo y de lactancia, esa lengua puede ser que no haga yo un buen control motor porque haya una disfunción de cuello. Entonces, fijaros qué importante es que ver que un cuello no funciona bien puede repercutir en el control de la lengua. Pero ojo, si hay una disfunción del cuello, puede ser que no tenga el control y la estabilidad, como ha comentado Iñaki, la importancia de que nosotros hemos recibido la información de la importancia de la verticalidad, del prono, de la estimulación vestibular. Pero si yo me encuentro con una restricción en el cuello, por mucho que yo lo aporte y por mucho que yo le haga los estímulos que nos han recomendado, si tengo una disfunción en el cuello, yo no voy a conseguir con la misma calidad esa estabilidad, ese control postural que me va a facilitar las funciones orofaciales. Que ya habéis visto que con los 3 meses los niños son unas máquinas, pero unas máquinas comiendo. Da igual que lo ponga boca arriba, que como que lo ponga boca abajo, ahí no importa las posiciones. Si la lactancia va bien, puedes hacer lo que te da la gana, puedes hasta bailar y lo voy a estar lactando. Esos 3 primeros meses tan importantes para dar estabilidad en el cuello, hará de ese bebé a los 3 meses un experto en lactancia. Pero esos 3 primeros meses lo vamos a tener que ayudar en el control y la estabilidad del cuello. Entonces, bueno, pues poder en un momento dado, si nos encontramos un niño en la clínica que vemos que tiene una dificultad de lactancia, fácilmente podríamos hacer una prueba de valoración de cómo se encuentra esa calidad de ese cuello a nivel de los movimientos. Hay una relación directa con las funciones orofaciales. Pero no solamente el cuello, sino, bueno, aquí hay una imagen que es obvia y todo el mundo sabe que un labio leporino, una fisura palatina, obviamente hay una malformación, no se termina de formar dentro del embarazo y ya hay ecografías que se ve que eso está pasando desde el embarazo, pero eso obviamente puede ser que la leche se me vaya para arriba, no tenga una protección de la vía aérea, no pueda hacer un sellado labial, eso es muy obvio.
Pero hay cosas que a veces no son tan obvias si no nos fijamos, si no abrimos esa lente. Como veis en la imagen de la izquierda, que la niña la veíamos antes. Estaba diagnosticada de un frenillo. Oye, pero fue empezar a armonizarle esos tejidos a nivel craneal y la niña empezó a tener más fuerza y empezó a movilizar todo ese complejo bucolinguo, como le queramos llamar, bucolinguo y oideo cráneo facial, que cada vez ponemos las palabras más complejas. Ya si hablamos en alemán, imaginaros, ya tiene que ser como, vamos, no se puede ni poner en una diapositiva. Pero eso, atento de si el parto ha sido como un poco más difícil, intentar ver la simetría entre los ojos, si hay una rama mandibular más corta, si hay una sonrisa un poquito asimétrica, no solamente en la parte de la cara, en la parte occipital, en la parte de la orejita. Cualquier asimetría que sea más pequeña o más grande, si tenéis cerca, ojalá, un fisiotempi, sería que somos súper expertos en eso, sería como, bueno, sería ya un súper equipazo. Pero hay veces que nos encontramos niños que al nacer tienen una mandíbula, como veis en la tercera imagen, una mandíbula que todos los niños nacen con una retrognasia, porque la mandíbula normalmente a los 6 meses, cuando salen los dientes, que empiezan a buscarse, es cuando favorece que la mandíbula vaya a su sitio y todo el crecimiento posterior, pero hay veces que los niños nacen con una mandíbula un poquito más posterior. Un poquito como que ha podido chupar menos el dedo en el embarazo, averigua que incluso ya hay estudios que hablan de que cuando hay cierto estrés o cierta falta de ciertos alimentos, eso repercute en el crecimiento normal de los huesos. Bueno, a veces nos encontramos nada más que nacer una mandíbula como muy pequeñita. Entonces, encima vamos a cortarle el frenillo sin poder valorar que esa estructura, solamente tratándola, o un fonoaudiólogo, que haga una serie de reentrenamiento, de reeducación de esas funciones. Es que nos vamos a encontrar los dos problemas. Una, cicatriz, y nos vamos a encontrar otro problema. Con lo cual se va a realizar la frenectomía y no vamos a encontrar el éxito que necesitamos. Así que, cuello, observación de ciertas cositas diferentes a nivel del cráneo. Y ojo, esto ya lo metió Martinelli, que me parece súper interesante. Es valorar la calidad del tejido. Es meter el dedito y no solamente ver la extensibilidad real, porque si hay un problema de cuello y no hay un buen control motor, el bebé está llorando y no puede levantar bien la lengua, y ahora cojo yo y le levanto la lengua y veo extensibilidad, un poquito incoherente. ¿Tiene flexibilidad? Podría subirla, pero entonces ¿por qué no la sube? Entonces, valorar la flexibilidad, la calidad del tejido. Por ejemplo, los odontopediatras, cuando valoran a los niños pequeñitos el freno lingual superior y el inferior, tienen un truco que cuando levantan el labio, se fijan dónde se origina o se inserta, y cuando el tejido empieza a ponerse blanquecino, ya sabe que está el tope de elasticidad. Pues igual aquí, levantamos, vemos el grado de extensibilidad y nos fijamos. ¿Es transparente? ¿Es opaco? ¿Está duro? ¿Está rígido? ¿Cuánto me ofrece de resistencia? Me parece impresionante. Tan fácil, y eso sí que es fácil de hacer. Y vemos realmente el grado de extensibilidad que tiene. Ojo, que después tenemos en los niños pequeñitos, en los lactantes, tenemos una herramienta como tienen un automatismo o lo más conocido como reflejos primitivos, que son estos circuitos orofaciales que nos dan la oportunidad, nada más que de nacer y de poder lactar, nos dan esa supervivencia de la especie y nos dan esa facilidad de lactar. Hay millones, bueno, millones tampoco me paso, pero hay muchos circuitos. Hemos elegido 3 para, en este caso concreto, para ver la calidad del movimiento de la lengua. Son muy fáciles. Y hemos elegido otros 3. Por ejemplo, ¿cuál sería el reflejo o circuito de búsqueda? Sería el input, es decir, la entrada de información por nuestra parte táctil en la comisura labial. ¿Y qué nos tenemos que esperar? Que el bebé haga varias cosas. Una, que saque la lengua hacia ese lado y hacia el otro. Con lo cual ahí ya estáis viendo la calidad del movimiento de la lengua. Otra, el cuello. Así que ya tenemos una herramienta doble. En este nos podemos fijar en la calidad de la rotación del cuello y nos podemos fijar en cuánto saca la lengua, en qué movimiento tiene lateral. También podemos tocar la encía inferior. Y el bebé debe sacar la lengua por fuera de la encía. Si no la saca, ya podemos tener un dato que diga, ¿por qué no la saca? ¿Tiene
un frenillo corto, tiene un mal control motor porque hay un problema de cuello, tiene un mal control motor de la lengua porque hay alguna asimetría craneofacial, etc. Y también podemos utilizar el toque lateral. Al tocar de forma lateral podemos observar cuál es la resistencia que nos ofrece, si es simétrica, qué tono y la cantidad también de flexibilidad. Porque es muy importante la flexibilidad, no solamente hacia anterior, como dijo el primer médico que definió la anquiloglosia, sino la lateralidad. De hecho, la lateralidad en los primeros movimientos laterales de la lengua aparece justo a los 3 meses. Anda, cuando tengo control del cuello. El bebé los primeros 3 meses solamente hace un movimiento hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, pero a los 3 meses mueve la lengua de forma lateral. Y de los 3 a los 6 meses se hace un experto, porque a los 6 meses se introduce la alimentación sólida y necesito esa lengua, con millones de movimientos para la ensalivación, para la masticación. Así que ya, desde un bebé de los 0 a 4 meses, que son cuando tienen esos circuitos orofaciales y nos van a llegar por problemas de lactancia, tener estos 3 circuitos nos da mucha información para tener coherencia con todo lo que estamos viendo de forma anterior. Y, como introduce también Martinelli, me parece muy interesante, rápidamente, si podemos ver lactar a un bebé con el seno de la madre, no daba de muchos datos, pero con el dedo meñique, tocar el cielo de la boca y ver tantas cosas, como son el control motor de la lengua y como son el cierre labial, que tiene que hacer un sellado perfecto. Que muchas veces estos niños que están como diagnosticados de cólico, que los vemos molestos por la ingesta de gases, un solo no sellado labial que quede un pequeño agujerito, ya puede estar haciendo una ingesta de gases. Y eso es lo de menos. Lo más importante al final es que se nutra. O puede hacer, no, si no sella, después no puede hacer esa succión positiva y negativa que aparece después. ¿Qué deberíamos de notar si metemos el dedito meñique en un bebé pequeñito que de forma automática va a succionar? ¿Qué deberíamos de notar? Una lengua que nos comprime hacia el paladar. Ojo, nos comprime, no es excesivo. Tiene que ser, el control motor se refiere a ni poco ni mucho. Control es control. Ni el exceso ni el defecto de tono. Porque un exceso puede causar muchos dolores en las madres. Y un defecto puede causar el no poder sacar y extraer con esa succión la leche. ¿Y qué vamos a notar en el dedo? Un movimiento de onda, como una ola de mar, que va hacia adelante, hacia arriba, hacia atrás, hasta que deglute. Será un movimiento como de peristalsis. Muchísimos detalles. Nos puede dar la succión. Y esas serían las claves clínicas, pero como otro detallito más, porque lo veo súper frecuente, el determinar por uno de estos solamente signos clínicos, hacer una frenectomía. Y entonces me gustaría aquí hacer esta diapositiva el inciso de decir, no solo con un signo clínico, que estos son los más frecuentes, no se debe de cortar un frenillo. Normalmente se suele decir, es que como tiene el paladar ojival o atrésico, es que como cuando llora no levanta la lengua, es que cuando lacta tiene un chasquido, pues ninguno de estos signos clínicos determina una frenectomía. Nos queda mucho por ver, como hemos visto anteriormente. Tenemos muchas escalas, tenemos de frenillo, de lactancia, hemos visto maniobras, acabamos de ver para el cuello, para ver la asimetría facial, pero que esto no determine un porte. Entonces, ¿qué haríamos cuando vemos una dificultad de lactancia y sospechamos de una anquiloglosia? Hacemos así, y abrimos, y empezamos. ¿Cómo está de tono? ¿Cómo está de cuello? ¿Cómo está de cráneo? ¿Cómo está de cara? ¿Qué vamos a valorar? Levantamos la extensibilidad y vemos la consistencia. Con los circuitos orofaciales vemos cómo saca para adelante, cómo está su lateralidad, cómo busca alrededor. Y finalmente, una succión no nutritiva. Y todo eso nos tiene que dar coherencia. Así que resumo la disertación de hoy con este diagrama de flujo para hacer un resumen en nuestra cabeza, que sería varias situaciones clínicas. La primera a la izquierda sería, si no hay síntomas en el bebé y la madre, si en el examen no está limitada la actividad nutricional, aunque anatómicamente veamos algo que pensemos que es frenillo, no requiere intervención. Y si tenéis la duda,
¿qué haríamos? Si tenemos la duda, hacemos un seguimiento cada X tiempo. Si tenemos esa oportunidad, hacemos un seguimiento cada X tiempo para ver qué está pasando. Podemos valorarlo a 6 meses para ver cómo mastica. Podemos valorarlo a 6 meses a ver qué sonidos dice, si hace pedorreta, si dice mamá, si dice papá. Hacer un seguimiento. Pero podemos tener otras situaciones clínicas, que la mamá o el bebé presenten síntomas. Una dificultad de lactancia, un dolor en el pezón, un chasquido. Eso se puede acompañar o no de que en el examen notamos notamos una actividad nutricional limitada. ¿Cuál es la propuesta? Descartar otros factores que se podrían derivar a otros profesionales, y ya nos conocéis, a los fisioterapeutas y a los kinesiólogos, para poder ayudar en un momento dado si veis que hay un cuello que no gire bien, si veis que hay alguna cosita en el cráneo, antes de cortar. Y, por supuesto, como equipo multidisciplinar, las puericultoras, apoyando a esa familia, las asesoras de lactancia, los pediatras, qué tipo de comida, cómo come, cómo se le mete mientras que lo recuperamos, si se pone al pecho, si se pone dedo jeringuilla, si se le da una taza, mientras que se trata o no. Y si hay síntomas en el bebé de la madre, si hubiera algo limitado y si hay una anquiloglosia, ¿qué tendremos que hacer? Intervenir lo antes posible, pero hacer un seguimiento también. Esto es clave, porque habéis visto en el caso 2 que la niña tuvo la suerte de que se le cortó el frenillo súper rápido y le fuimos a ayudar, pero había otro caso que se le cortó, pero no tuvo ningún tipo de seguimiento. No tuvo ningún tipo de intervención por parte del fisio ni del fonoaudiólogo para la recuperación de eso. Porque la mucosa de la lengua es la parte del cuerpo humano que se regenera más rápido. Si se hace un buen corte, si el profesional hace un buen corte y no se sigue, y no se valora esa cicatriz y no se hace una reeducación, podemos tener un añadido. Así que, bueno, eso es todo por hoy. Me despido por ahora diciendo que muchas gracias de corazón y que os agradezco esta oportunidad para formar parte de un proyecto mundial de la promoción, de la prevención y del apoyo a la lactancia materna. Ánimo, que ya mismo no son 3.500, que ya mismo salvamos muchas más vidas. Así que por una mejor lactancia para todos los niños del mundo. Y gracias. Bueno, muchísimas gracias, Davinia. Ha sido una excelente presentación. Yo soy de los que hago frenectomía bastante frecuente, porque me derivan los pacientes que tienen frenillo sublingual corto y que tienen estas características. Generalmente uso el Martinelli y uso la herramienta de Hasselbach, Hasselbacher, que dan son fáciles, no son difíciles de utilizar. Bueno, le doy el lugar a Carla Tornini. Hoy la presenté rapidito y la vuelvo a presentar. Carla es licenciada en Kinesiología, forma parte del grupo de trabajo de Kinesiología de la Sociedad Argentina de Pediatría. Ella trabaja en el hospital donde yo me formé, que es en el Sor María Ludovica de La Plata, que es mi casa natal, vamos a decir, de la cual me cuesta mucho desprenderme siempre. Bueno, de paso, Carla nos va a coordinar las preguntas que se le hayan hecho a Davinia. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Bueno, acá una de las primeras preguntas es ¿qué opinás acerca de la escala de Bristol, Davinia? Vale, la escala de Bristol es como una escala en la que se basa en la de Hasselbacher, también es una escala específica de frenillo y es muy completa a nivel de la valoración del frenillo, tanto en el aspecto anatómico como funcional, y es muy práctica como la de Hasselbacher, pero faltaría introducir, desde mi punto de vista, pues estos criterios, un poquito más global. Pero bueno, entre Hasselbacher y Bristol, la que se elija más práctica. Ambas dos son parecidas. Después, Vera May pregunta por qué desestimabas la escala de Catherine Watson, que la clasifica en anterior, medio y posterior. Vale, sí, la de Corilo, ¿no? La de 1, 2, 3, 4, vale. No la desclasifico, me parece como súper interesante a la hora de observar
Bien. cuáles son las características y dónde está el anclaje tanto superior como inferior. Me parece como una visión súper chula a nivel de boca. Lo único que hago es añadir valor un poquito a otras estructuras. Bien, Brenda pregunta que leyó que la retrognatia puede causar algún dolor y por algún compromiso en las fascias. Quería saber qué opinabas respecto a esto. No entiendo muy bien la pregunta. No todos los niños que tienen retrognasia tienen dolor. Si me la puede formular mejor, pues se lo agradezco. Así es lo que pregunto. Estimo que por ahí al haber una retrognasia, ella estima que puede llegar a tener dolor y algún compromiso en las fascias. Puede ser. Voy a intentar responder de lo que yo entienda de la pregunta, que sería, de primera hora, la retrognasia fisiológica. Todos los niños, los primeros meses de vida, el tener un poquito la mandíbula posterior ayuda a que la lengua pueda ordeñar mejor, pero es verdad que si hay una mayor retrognasia, podría ser un factor que puede comprometer la lactancia, pero no puedo decir eso porque lo mismo ese niño es una máquina en la lengua, lo mismo ese niño tiene una estimulación vestibular que es de la leche, nunca mejor dicho, la liga de la leche, pero no podría decir que una retrognasia causa un dolor y después una retracción de la fascia. Si es verdad que un tejido conectivo, como es el suelo de la boca, como tiene esa inserción por todo el periósteo de la mandíbula, una retracción, por ejemplo, hay niños que al haber un pequeño como tirón de esta zona área digestiva, podría bajar un poquito como el hueso hioide, en donde se insertan muchos de los músculos de la lengua y esa fascia, y podría tirar un poquito para atrás. Pero tendría que descartar si realmente hubiera una tensión en esa fascia. No todos los niños por retrognasia tienen ese motivo. No sé si esto ayuda. Seguramente sí. Vale. También pregunta Karina si recomendás la realización de ejercicios post-frenectomía en el sitio de la herida, ya que hay algunos especialistas que promueven solo los movimientos fisiológicos de la lengua en la succión sin interrupción ni intervención alguna. Vale. Me parece que como la mucosa de la lengua es tan rápida, me parece que sin tocar directamente una herida, a mí tampoco, si hoy me hago daño una raja, en absoluto me encantaría, no me gustaría nada que me tocaran la herida. Pero tenemos la suerte de poder tocar un poco a distancia. Es decir, poniéndonos un poquito cerquita de la herida sin tocar la cicatriz en sí, se puede fácilmente relajar todo el suelo de la boca. Porque si acordáis de la anatomía, al final no es solamente ese corte está hecho aquí, pero realmente ese corte es parte de todo el pliegue. Entonces, poniendo la manita muy cerquita y haciendo como, no tirando, porque también se ha demostrado, ya hay un estudio que no se puede mejorar la extensibilidad solamente por estirar la lengua. O sea, si tenemos claro que hay una anquiloglossia, hay que cortar, porque solamente con un estiramiento el tejido es tan parecido al tendón que por mucho que estiremos no vamos a mejorarlo. Pero sí, cuando una vez que está cortado, para favorecer que esa cicatriz que se va a formar, como esa red de tejido un poco diferente al natural, desde los puntitos de cerquita, movernos un poquito y relajar la zona va a ayudar. O sea, que se puede hacer tanto movimientos y reeducación de los movimientos funcionales como cierta intervención, un poquito a distancia, podríamos decir. Esa es mi opinión. Y esa es a mí lo que me va bien. Estaría abierta a que me enseñaran alguna cosa más. Bien, bueno, infinidad de agradecimientos a ambos, a la Sociedad Argentina de Pediatría. No encuentro más que agradecimientos al momento. Queda abierto, muchos preguntan dónde pueden ver, queda abierto el canal de la SAP para alguna pregunta que haya quedado, que no estoy encontrando al momento. Bueno, valoro este espacio y ojalá podamos seguir teniendo más de estos, ¿no? Ya que la virtualidad ha llegado en forma abrupta a nuestras vidas gracias al COVID, es lo que rescato al momento de esto. Y si me permiten, en lo personal me tocó vivir una lactancia bastante complicada. Nació mi hijo hace 20 años con una hipoplasia de cavidades izquierdas. Yo no sabía si era viable la cirugía, no sabía si mi hijo iba a vivir, y quería amamantarlo, quería que él tenga, y le pasaban mi leche, que me la sacaba con un sacaleche,
y le pasaban las enfermeras del Hospital de Niños Sor María Ludovica, donde trabajo, el alimento, y mi hijo pudo tener una lactancia excelente hasta que me dijeron basta. Así que bueno, yo creo que como promotores de la lactancia tenemos que saber acompañar a las familias, a las mamás, y que no hay impedimento alguno para estimularla, para estimular lo anímico. Y bueno, y si sigo me voy a emocionar porque es un tema que me apasiona. Así que bueno, muchas gracias por el espacio y ya no quedan más preguntas. Muchas gracias a vosotros. Bueno, yo no estoy leyendo todos los agradecimientos que no solamente tenemos de todo el país, de Argentina y de todos lados, sino que hay de Bolivia, hay de Colombia, hay de Montevideo, Uruguay, hay de Brasil, hay infinitos saludos y todos agradeciendo y diciendo excelentes y útiles las presentaciones. Bueno, yo quiero agradecer también a la SAP, como siempre, que es a la cual pertenezco, a Mónica Tesone por acompañarme, y a todos ustedes, y bueno, y estar con ustedes esta tarde, lluviosa acá, pero hermosa tarde compartida. Más nada, Bueno, ¿no? excelentes las ponencias y excelentes las presentaciones, tanto de Carla como de Antonio. Un abrazo grande hacia España. Muchas gracias por haber podido exponernos estas ponencias. Muchas gracias. Un placer, de verdad. Muy bien. Bueno, gracias. No hay más palabras que decir gracias. Y muchas veces. Gracias también a vosotros, los organizadores, y a todos los que habéis estado. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Un placer. Adiós. Gracias.